Estamos iniciando el año 2020 y queremos escuchar algunas opiniones sobre el estado de la economía dominicana a inicios de este año, tomando en cuenta que se aprobó finalmente un presupuesto de 900.000 millones de pesos, casi 1.000.000 de billones. Y eso, por supuesto, que representa un aumento significativo, histórico, nunca antes en la economía dominicana, con unas recaudaciones de apenas la mitad, cerca de 500.000 millones de pesos, las recaudaciones previstas. Hay un financiamiento de 246.000 millones a través de la emisión de bonos y préstamos. Hemos invitado a José Luis Malcún para que analicemos cuál es la situación de la economía dominicana. No está previsto ninguna reforma fiscal. Las recaudaciones parece ser que se han mantenido creciendo, pero a un ritmo que tal vez no sea el que necesita todavía el Estado dominicano. ¿Cómo nos encontramos al inicio de este 2020? En un año de elecciones, José Luis. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes aquí. Sí. Amigos de muchos años de Acento, como articulista. Articulista y comentarista de sí. El 2019 estuvo dividido en dos. Un primer periodo donde la economía obviamente comenzó a deteriorarse con cierta intensidad desde el último trimestre del 18, el primer trimestre del 19, el segundo trimestre del 19, la economía tuvo una caída de casi 2% del PIB. En su crecimiento. De 7% cayó al 4.7%, más de 2.3%. El crecimiento de la economía. De crecimiento. De crecimiento. En el 19, hasta mediados. Sí. Eso se sintió mucho. Obviamente la mayoría de los economistas achacaron esa situación a la incertidumbre política, primero con los intentos reeleccionistas de Danilo Medina, que prácticamente pusieron al país en una situación muy tensa, de mucha incertidumbre. A raíz de la definición ya de que no iba a ir, vino entonces la convención, que estuvo cargada también de muchas presiones. Las primarias. De los partidos. Y toda esa situación política se le atribuye como causa de esa caída del producto. Pero hubieron otras cosas. El turismo, por ejemplo. El turismo fue golpeado muy fuerte. En la zona franca perdieron mucho dinamismo en ese periodo también. Prácticamente no aportaron. El único sector que se mantuvo dinámico fue la remesa. Siguió entrando muchas remesas. Pero, por ejemplo, la industria también, la agricultura fue afectada por una sequía muy fuerte, que también afectó el crecimiento. O sea, que no solamente fueron factores políticos, sino también hubieron factores ya internos por diferentes causas que afectaron ese crecimiento. Bueno, el Banco Central a partir de ahí ve, como otros bancos centrales hicieron en otros países, pues también hubo un factor externo que fue la caída de la economía mundial. La caída mundial, sí. Las predicciones del fondo eran 3.6, terminó en 2.9, o sea que eso fue fuerte, ¿no? A partir de mediados de año, el Banco Central decide monetizar la economía y lanza a la calle 34.000 millones de pesos del encaje legal. Liberación de encaje, unas buenas tasas, obviamente, que rondaban el 9% y hasta se hicieron ofertas hasta más bajas que eso a los clientes. Y enfocado en préstamos hipotecario, comercio, vivienda, industria, de bajo costo. Sí, tuvieron a buenas tasas. Al principio la dinámica de la colocación de esos créditos fue lenta, no fue tan rápida como yo quería, pero sí frenó la caída del crecimiento. Ahí se nota ya el IMAE, el índice de manufactura, que comienza a crecer, de actividad económica, comienza a sentirse ya una mejora,
y ya los créditos, a medida que se colocan más rápido, ya la economía comienza a oxigenarse, ¿no? Ya para el mes de agosto creció creo que un 4.8, 4.9, después creció algo como un 5, así, ya fue saliendo del 4.7. Ahora, no es que va a cerrar sobre el 5, yo lo dudo. La economía va a cerrar alrededor de un 5%. Un 5%. Sí, va a cerrar por ahí. En el año 2019. Que está muy bien. Pero eso es muy bien, eso está por encima de la región, de todos los países de América Latina. Exactamente, está por encima, aunque fue una caída del 7 al 5, que es significativo, un 2%, pero cerró bien hasta cierto punto. O sea, creo que solamente Panamá ha mantenido un crecimiento. Panamá ha mantenido un crecimiento alto. Y luego en Chile ha habido una debacle. Una debacle. Chile, Bolivia, Argentina, la inflación fue creo 28, 29%. Bueno, nosotros hemos mantenido inversión extranjera creciendo y permanente, es decir, con cierta estabilidad. Exacto. Las remesas nos han ayudado bastante. Eso nos ha ayudado bastante. Por supuesto. Y por otro lado, la inflación igualmente ha sido controlada. Se duplicó en el 2019 se triplicó casi con respecto al 18, pero cerró debajo de la meta, del rango meta, que es 4%. 4%. Igualmente la tasa de cambio se depreció casi el doble que el año 2018, pero cerró con una depreciación de alrededor del 5% del peso, que no está mal, porque hasta cierto punto siempre se ha abogado porque se flexibilice un poco más la tasa de cambio. Bueno, el gobierno ha establecido, siempre establece un presupuesto en torno a una tasa de cambio determinada. Claro. Y creo que se estableció en un 54, sí. 54 por 1. Sí. Lo que pasa y al final ha terminado por debajo. Sí, porque pasa que el Banco Central siempre termina por debajo, porque la ancla es muy fuerte, ¿no? Años anteriores, el banco, la meta era de evaluación de un 4, un 4,5, el banco terminaba con un 2 de evaluación o 2,5. Bueno, hoy he visto que un alto funcionario del Banco Popular Dominicano ha dicho que el sistema financiero dominicano no sintió los efectos de la crisis de imagen del turismo dominicano, particularmente en Estados Unidos. No se sintió en el sistema financiero. ¿Es posible que los bancos no se hayan percatado o no hayan sufrido los efectos de esa disminución del turismo? No creo, porque los bancos, tú sabes que los bancos han estado más dedicados a financiar proyectos nuevos de turismo, que lo hay. Siempre el turismo aquí se ha beneficiado. Digo, los bancos han estado presentes en lo que es la financiación del sector turístico. Y sin embargo, el año pasado hubieron muchos nuevos proyectos turísticos que se iniciaron. Con toda la crisis, la dinámica de la construcción de nuevas habitaciones relativamente se ha mantenido. Pero hay en proyectos cerca de 4.000, 5.000 nuevas habitaciones. Exacto, increíble. Grandes proyectos. Grandes proyectos. O sea que eso no, el año pasado, con todo y que cayó la llegada de turistas no residentes, extranjeros, digamos. La llegada de turistas extranjeros, la de dominicanos no residentes creció. Esa creció el número de dominicanos como un 13, 14%. Que visitó el país. La de extranjeros cayó como un 5, alrededor de un 5%. Eso es de una pérdida de casi 500 millones de pesos, dólares menos de entrada al país. Y como dijo Magín, en términos de impositivos generó como 1.000 millones menos de pesos. Por los impuestos a la bebida. Bueno, él dice, por ITEVI fueron unos 700 millones. Exacto. Y luego por otros, selectivos y otros impuestos, unos 300 millones más. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con José Lois Malcún, economista, exgobernador del Banco Central, sobre la economía dominicana a este inicio del año 2020. José Lois, hay un factor importante que algunos economistas le dan una dimensión fundamental, es el tema del elemento endeudamiento público. Ya no endeudamiento externo, porque eso se ha desfigurado con
la emisión de bonos locales, etcétera, y la capacidad que tiene el Estado Dominicano para seguir endeudándose. Ya dijimos que para el presupuesto del año 2020 la emisión de bonos es de 246.000 millones de pesos prevista y autorizada por el Congreso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos resolver o cómo podemos manejarnos como economía con un endeudamiento público como el que tenemos? Mira, antes de entrar al tema del endeudamiento, que es un aspecto muy crítico, tú me hablaste del 2020, vamos a concluir esa parte. O sea, yo creo que el año, considerando que el segundo semestre del 2019 fue un periodo de la economía más o menos, logró frenar su caída en los primeros 6 meses del año y hasta logró un nivel de recuperación no significativo, pero sí logró recuperarse un poco. Y donde todavía parte de todo el dinero que se lanzó al sector financiero tiene una repercusión siempre más allá de los 6 meses y a veces más allá de un año. Yo creo que el año 2020 tiene la ventaja de que el sector financiero puede seguir facilitando financiamiento y los sectores interesados, digamos, mover un poco la economía, seguir moviéndola, aunque yo estimo que no es que vamos a crecer mucho más de entre un 5 a un 5.5%. Esa es mi proyección para el año 2020. Ya, ahora, aquí hay unos factores de política monetaria, Lois, y de psicológicos también. Por ejemplo, la presencia de Héctor Valdés como gobernador del Banco Central parece que es un elemento de estabilidad y de reconocimiento del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Club de París y de todos los agentes vinculados con la economía dominicana, tenedores de bonos, etcétera. El control de la inflación más manejo de la tasa de cambio son elementos esenciales. Sí, es cierto. Lo que pasa es que tú sabes que para eso el banco ha tenido que endeudarse demasiado. Ya. O sea, estamos hablando de que la crisis bancaria dejó una deuda, o sea, el gobierno le costó cerca de 87.000 millones de pesos. Hace ya 2003. 14 años, 15 años. Sí. Hoy la deuda del Banco Central está cerca de 600.000 millones de pesos. Ya. Se ha usado la emisión de certificados que se usaron aquella vez para compensar a los depositantes que no perdieran sus ahorros. Sí. Ese instrumento fue lo que se usó para el salvamento de los depositantes. ¿Qué se sigue usando? Pero ya no, porque ya la crisis pasó y se le entregó a los tenedores, a los que tenían sus ahorros, se le entregaron los certificados. Ya de ahí para acá. Pero el Banco Central maneja certificados. Sí, lo sigue emitiendo. Lo sigue emitiendo. Lo sigue emitiendo. Y está pagando intereses. Pero tiene otro fin. Esa emisión lo que está buscando es reducir la cantidad de dinero en el mercado para presionar la tasa. Recuérdate que nosotros dejamos la tasa en el 2004, cuando terminamos el gobierno de Hipólito, en 41 pesos por dólar. Sí. ¿A cuánto la bajó el Banco Central? A 27. ¿A base de qué? A base de esas emisiones. Esas emisiones. Entonces, sí. Sobre esto yo no tengo duda, es un hombre que estudió conmigo, fuimos compañeros de estudio de economía en la UAS, ha estado más de 30 años en el banco, es el único gobernador que ha sobrepasado los límites, se le tiene mucho respeto y todo eso, sí. Y yo lo tengo aprecio personal con él. No comparto muchas políticas que impone el banco, pero en general creo que ha generado confianza, definitivamente, porque aquí el dominicano cree que la estabilidad macroeconómica es la estabilidad cambiaria. Lo que no, y esa estabilidad cambiaria la hemos tenido, ¿sabe cómo? Desde el 2000, año 2000 al 2019, la deuda pública ha aumentado 936%, casi 1000%. Sí. Estamos ya llegando a los 39.000 millones de deuda del sector público no financiero, sin contar la del Banco Central. Sin contar los 560
600.000 millones o sea, para que tú de sepas, pesos del Banco Central. Exactamente. O sea que es si tú ves esa curva de endeudamiento, eso es así que va. Sí. O sea, ¿Hasta cuándo puede durar ese endeudamiento? Mira, el problema del endeudamiento no es la relación deuda-PIB, que es lo que miden. O sea, la relación deuda-PIB del sector público no financiero está en alrededor de, digamos, 38%, 39%. Pero ¿qué pasa? Si tú le sumas la deuda del Banco Central, eso pasa del 50%. Se dispara al 54%. Ya. Pero el sector público no financiero, tú me preguntas, ¿hasta dónde puede llegar esa deuda? Bueno, puede llegar hasta un 50 y un 60. Ya. Eso no es Puede mucho, llegar. 60 sí puede llegar. Pero si fuéramos Panamá, Sí. pagando los bonos soberanos, emitiendo bonos al 2%, 3%, perdón, 3%. Nosotros pagamos un 7 un y un 7 8. y un 6, un 6.5, un 7, un 8, así no. Y eso es lo que hace que del presupuesto de los ingresos tributarios tengamos que sacar el 23% para pagar solo los intereses. Y si le sumamos al capital, son 45, 46% del presupuesto de los ingresos tributarios, que es parte de los ingresos del presupuesto. Ahí que viene, se alimenta el presupuesto del país. Lo demás es préstamo. El 46% es para pagar deudas, capital e intereses. Ya. Entonces, si tú me dijeras, vamos a bajar esa tasa a un 3.10, 3.50, como la tiene Panamá, yo te diría, sí, pero podemos seguir endeudándonos. Pero cuando el país dice que quiere emitir bonos o lanza una propuesta de bonos, los inversionistas están a la expectativa, inmediatamente. Bueno, se colocan encima de eso y estamos de acuerdo, y lo terminan de inmediato. Porque el país genera ingresos en dólares que permiten al gobierno pagarlo. Por ejemplo, este país ingresa 31 mil millones al año de dólares. ¿En qué? Remesas, turismo, zona franca, inversión extranjera neta, sí, y exportaciones, sí, de bienes y servicios. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso es una suma de dinero que es importante, o sea, hace que el país se vea como un país confiable de que puede pagar esa deuda, pero bueno, puede llegar un momento también que simplemente se como agote, pasó en México, ¿no? Explota. O en Argentina. En Argentina. En un momento, sí, ciertamente. O sea, no hay, o en Puerto Rico, porque no Puerto Rico tiene... Puerto Rico llegó, eso no se equivoca. Sí. Nada es infinito. Sí, ciertamente. Entonces, todos los años cerramos con un déficit de 2.2, 2.3%, que son casi 100 mil millones, que al otro año se traduce en ¿qué? En deuda. En deuda, sí, sí. No es solamente lo que tú coges en el año prestado, menos lo que tú pagas. O sea, ese balance ya tiene una deuda extra adicional, sí, porque tú pagas menos de lo que coges prestado. Pero además, tiene que sumar el déficit del año que se traduce en deuda del año siguiente. Entonces, la situación puede llegar en un momento dado. Eso hay que ponerle control. Un freno. Terminarlo. Tiene que afinarse. Además, el problema tampoco es la deuda. Es el uso del dinero. La calidad del gasto. ¿Para qué lo usamos? La calidad del gasto. Este es un país derrochador, corrupto. Sí. Aquí se roba un 1% del PIB, o más de eso al año. Es un país corrupto y derrochador, despilfarrador. Entonces tú me preguntas, el 2020, y yo te digo, este año 2020 podría ser un año normal, con un crecimiento del 5, no seguir cayendo, pero hay una lesión. Sí. Un 1% del PIB son ¿cuánto? 23 mil, 40 y pico de mil millones. 43 mil, 44 mil millones de pesos. Sí, un 1%. Hacemos nuestra última pausa en este diálogo con José Lois Malcún, ex gobernador del Banco Central. José Lois Malcún, los factores externos a la economía dominicana que tienen influencia, el precio del petróleo, por ejemplo, ¿hay algún elemento de los cuales podamos decir, o del cual podemos decir,
tenemos que comenzar a preocuparnos. Hay que tomar medidas y el gobierno está obligado a proteger la economía dominicana, si es posible. Una guerra, una situación... Lo del tema que te había tratado ahorita, de los despilfarros, calidad del gasto, corrupción, no es que yo esté aquí haciendo... Es que estamos en las estadísticas mundiales de Naciones Unidas, los países desarrollados, estamos en el ranking arriba. En el peor ranking de corrupción, y de calidad del gasto y de problemas institucionales, falta de transparencia, en fin, bueno. Pero respondiendo a tu pregunta del tema externo, mira, Estados Unidos ahora mismo hay un pleno empleo. Sí. Se le llama pleno empleo cuando tú tienes un empleo de menos de 4%, porque ese desempleo se llama desempleo friccional, que lo va a haber siempre. Ya. Por gente que no quiere en ese momento emplearse o gente que, en fin, razones tiene que haber, algún desempleo tiene que haber, ¿no? Pero eso se considera casi pleno empleo. Ya. Mientras eso esté así, o sea, las remesas va a ser un factor que seguirá creciendo bien. España a veces tiene sus tumbos y cosas, pero España también ha ido mejorando su situación económica. Diría que su papel ha sido hasta mejor que muchos otros países más desarrollados que España en Europa, su comportamiento. Y menciona a España por lo de las remesas por también. La remesa, por todos los países que remesan. De manera que en ese aspecto yo diría que el petróleo, salvo que lo dirán, no se extienda y se convierta en un problema mayor y se quede ahí donde está. ¿Verdad? Derribaron un avión de represalia, han tirado unos cuantos misiles a Irak, en fin, que se quede ahí, como parece ser, que Trump como que le cogió miedo al problema. O sea, en un año electoral a él no le convenía... Pero él necesitaba un conflicto que unificara internamente a Estados Unidos y que lo vinculara más a su gobierno. Pero lanzar un misil a un funcionario, o sea, a un funcionario de un gobierno que iba a otro gobierno, porque recuérdate que el general iba en misión oficial a Irak. A Irak, sí. Y a él lo mataron en Irak, en Irak misión fue oficial. que lo mataron, sí, Fue algo un poco cuesta arriba, que inclusive los mismos europeos no le gustó eso, no, o sea, a muchos países no le gustó eso. Aparte de que eso puso fin a un acuerdo nuclear en el que estaba Irán. Exactamente. Ahora el problema es que ya Irán dice que no va a respetar el acuerdo. Exactamente. Sí. El petróleo, como te digo, puede ser que se mantenga alrededor de los 60. Yo no creo que ese va a ser un factor, como te digo, si se mantiene la situación así, que vaya a perturbar la situación. Lo que pasa es que, como te digo, el turismo, yo no creo que en el 2020 el turismo va a recuperarse. Se puede recuperar un poquito, pero no va a ser turismo de los años anteriores. Eso va a pasar un tiempo. Pero nosotros tenemos un tiempo largo con un crecimiento sostenido años, del turismo décadas, y de la inversión extranjera. Sí. Ya se habla de que... Inversión extranjera, perdón. La inversión extranjera aquí ha estado bastante estancada. Si tú coges la cifra en 10 años, son 2.500, 2.300, a veces para 3.000, baja otra vez 2.500, 2.400, 2.300, 2.500, 2.600, se ha mantenido casi en una línea recta en promedio. Nosotros pudiéramos mejorar la inversión extranjera muchísimo. Panamá nos triplica a nosotros la inversión extranjera. Son 6.000, 7.000 millones de inversión extranjera que tiene Panamá. Anual. Panamá. Sí. Y yo no sé si la gente conoce qué es Panamá. Sí. Sí. Eso es el canal y la banca y ya. O sea, nosotros podemos mejorar sustancialmente la inversión extranjera en el país. De manera... Pero hay que garantizar el tema de la seguridad jurídica. Tenemos problemas de seguridad jurídica. La corrupción, comisiones. Ese es el problema de nosotros. Que el inversionista a nosotros nos ve como es un país con mucha inseguridad jurídica, muchos problemas de corrupción, muchos problemas de... aquí la institucionalidad, el quehacer administrativo del gobierno, es un caos. Cualquier funcionario del gobierno te detiene un proyecto por un tema de una paja, por una comisión. Exacto. Que no pagada. Exactamente. Si aquí tú no ves que, si esa gente no levanta la mano, pues, va a levantar la mano a esa gente, si no hay engrase,
No, nadie la levanta. Es una cosa que se ha extendido pero ya es un demasiado. tema del Estado dominicano y de la sociedad dominicana. Sí, porque no sí. es exclusivo del Partido de la Liberación Dominicana. No. Estamos hablando eso viene de muchos años. No quiero tampoco... Y donde hay sectores privados que también son parte del problema. Que usan a funcionarios públicos, lo tienen... ¿Sabes? Lo sobornan, Sí. Para conseguir su propósito. Ya. Igualmente las obras públicas. Aquí no hay una obra que no se haga sin una comisión. Lo de Odebrecht, que se está hablando de eso, es Chele. Odebrecht que ha pagado cientos de millones de dólares en comisiones en todas las obras. Sí. No en Punta Catalina, ni en el corredor Duarte, en todo. Esa autopista del Coral costó 50 millones más cara de lo que debió haberse, de lo que su costo real. Sí. Y así es aquí todo. Entonces, ese es un problema que el inversionista ve. ¿Cuál es tu vaticinio entonces, Loy, para el año 2020 sobre el comportamiento de la economía? ¿Mantendremos crecimiento, estabilidad? No, por eso te digo, si hubiera sido un año normal, yo hablé de un año normal. Bueno, pero ¿qué pasa? Este es un año donde hay 2 elecciones. Sí. Y ustedes sabemos que el PLD, y en eso sí hay que sacarle su ¿cómo se dice? Su plato aparte. Aparte de fraude electoral, son unos genios. El fraude lo llevan, o sea, es un baño de fraude que ellos parte de su ADN. Son expertos. Entonces ellos compran votos, eso de que los obispos hablando, olvídate que eso viene por todos lados. Ahora con los municipios, tú verás en las esquinas comprando votos y tirando el dinero del pueblo para la calle. Eso no lo despinta nadie. Si un alcalde no le lleva al del PLD, un alcalde del PRM, por ejemplo, o del partido de Leonel, de los trabajadores, ¿no? Sí. Bueno, la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Sí. No le lleva al candidato PLDista 7 o 8%, no gana. No gana. No. Complicado entonces. Pero ven acá, y Luis tiene que llegar a mayo con más de 10% sobre Gonzalo. Gonzalo, sí. Porque a estos tipos no le importa llevar el país al carajo. Ya. Con tal de seguir en la vaina. Ya. Olvídate, no le importa meter déficit en un 8%. Ya. ¿Tú sabes cuánto es un 8? ¿Cuánto es? 250.000 millones, meterle... Leonel lo cerró en un 6 y pico. Ya. Bueno. Va a ser que ganara Danilo las elecciones del 2000. Entonces, ¿tú crees que al final vamos a tener un descalabro por motivo de las elecciones? Bueno, yo entiendo que eso está en manos del presidente. Él tiene aspiraciones futuras. Sí. Y él sabe lo que hace. Pero él está impedido constitucionalmente de ser Pero candidato. puede ser que él, quién sabe, si en el Congreso aparece que la relación de fuerza lo favorece y puede meter ahí una cuña, puede ser que vuelva. Bueno. Él lo que tiene que hacer es tener mucho cuidado con lo que va a hacer en las elecciones. Bueno. Porque esta vaina puede aquí explotar, ¿eh? Sí. Para que tú lo sepas. No va a pasar lo que pasó con Leonel y Gonzalo en la primaria. Bueno, es simplemente una previsión. Muchas gracias a José Luis Malcún, economista, gobernador del Banco Central, miembro del equipo de economistas del Partido Revolucionario Moderno, por ofrecernos sus puntos de vista sobre el comportamiento de la economía en el 2019 y en este inicio del año 2020, un año electoral en donde, como hemos visto, parece ser que va a haber algunas cosas adicionales que no prevén que resultemos tan favorecidos. Perdón con los lentes que me lo puse para leer una cosa y entonces me lo dejé. No, pero no importa, no te preocupes. Parece un cieguito de nada. Con lentes. No, muy bien, gracias. Gracias a José Luis Malcún y muchas gracias a ustedes por la compañía.